¿Cómo es posible que una pequeña comarca del sur de España de repente se convirtiera en el corazón de la industria mundial del plomo? Y no por un año o dos, sino durante 40 años. Pues esa es la increíble historia geológica e industrial que vamos a desenterrar hoy, la del distrito de Linares, La Carolina. Si uno se da un paseo hoy por esta zona de Jaén, esto es lo que se encuentra. Chimeneas que ya no echan humo, muros que se caen a trozos, son como los fantasmas de una época en la que este lugar no era para nada un paisaje olvidado, sino literalmente el motor industrial del mundo. Y ojo, que esto no es una exageración, ¿eh? Durante 4 décadas el pulso de la industria global del plomo latía con más fuerza aquí que en ningún otro sitio, justo aquí, en el corazón de Andalucía. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pasa algo así? Para encontrar la respuesta, tenemos que mirar muy, muy abajo, bajo nuestros pies, en las profundidades de la Tierra. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el origen de todo esto, porque la historia en realidad no empieza con la minería, con los picos y las palas, empieza mucho antes, con la propia formación de la Tierra y con una ciencia que lo explica todo. Esta ciencia es la metalogenia. Es un nombre un poco técnico, pero la idea es sencilla. Es la que nos explica por qué hay minerales valiosos en unos sitios y en otros no. O sea que la riqueza mineral no está ahí por casualidad. Y en el caso de Linares La Carolina, los ingredientes se juntaron de una forma, casi mágica. Mirad estos dos mapas porque cuentan toda la historia. A la izquierda vemos las fuerzas geológicas a gran escala, las que dieron forma a toda la región. Y a la derecha, ahí está el resultado a nivel local, una red superdensa de fracturas, como si fueran las venas de la Tierra. Y esas venas se iban a convertir en el gran tesoro del distrito. Hay que imaginarse la corteza terrestre como un caramelo de tofe que se estira hasta que se agrieta. Pues esas grietas se convirtieron en auténticas autopistas subterráneas por las que circulaban fluidos supercalientes, cargadísimos de metales. Y este proceso ocurrió en 3 fases clave. Primero tuvimos la fase extensional. El nombre lo dice todo. La corteza terrestre empezó a estirarse, a separarse, como si se estuviera desperezando. Y ese movimiento creó las primeras fisuras, los primeros caminos bajo tierra. Luego vino la fase de apertura. Esas grietas que se habían formado antes, ahora se abrieron de verdad, creando huecos, cavidades. Este paso fue crucial, porque generó, el recipiente necesario para que el tesoro mineral pudiera acumularse. Y ya por último, un movimiento lateral, como si las piezas de un puzzle se deslizaran unas junto a otras, terminó de conectar toda esta red subterránea. Este fue el toque final que dejó la fontanería geológica lista para que se llenara de riqueza. Y aquí está la receta completa. Hacía falta una fuente de calor ahí abajo que cocinara los fluidos a una temperatura muy concreta, entre 170 y 325 grados. Y justo en esas condiciones, un mineral clave, la galena, que es la mena del plomo, cristalizó y rellenó todas esas grietas. Vale, la geología hizo su trabajo durante millones de años, preparando el escenario. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo a la era humana y a ver cómo esta riqueza oculta desató una auténtica revolución industrial. La cronología es que es de vértigo. En apenas 20 años, esta zona pasó de ser importante a ser, sin más, la número 1 del mundo. Su dominio fue súper intenso, pero, como vemos, también bastante corto, y todo culminó en un año muy específico. 1918. Hay que quedarse con este año. Fue el momento en el que la producción tocó techo, alcanzando una cifra que, incluso hoy, es alucinante. Hablamos de casi 144.000 toneladas de concentrado de plomo en un solo año. Para que nos hagamos una idea de la escala, es una cantidad monumental, extraída con la tecnología de la época. Pero es que no era solo la cantidad, era la calidad. El mineral era increíblemente rico. Por cada tonelada se podían sacar hasta 350 gramos de plata. La plata era un subproducto valiosísimo que, lógicamente, disparó los beneficios de las explotaciones. Esta cita de los registros históricos lo deja clarísimo. No era uno de los principales, no. Era el principal productor del planeta. Y punto. Pero claro, un boom de este calibre no sucede sin más. Deja una huella muy profunda y muy duradera. Ahora vamos a ver cómo ese progreso transformó el paisaje para siempre. A ver, aunque el gran boom fue en el siglo XIX, hay que decir que en esta región se lleva sacando mineral desde hace muchísimo tiempo. Este grabado lo demuestra. Hay evidencias de minería desde la época de los romanos, imaginaos. Lo que cambió fue la escala, la intensidad. Fue algo nunca visto. El legado físico es innegable. Por un lado, te encuentras con montañas enormes de roca estéril, que es todo el material que no valía y que había que quitar para llegar a la veta buena.
Por otro, balsas de lodos de minerales, los famosos relaves, que son los restos tóxicos del procesamiento. Todo esto, claro, cambió la tierra y el agua para siempre. Es que el apetito de esta industria era voraz. Fijaos en estos datos, que son ya de 1984, de los últimos años. Para procesar una sola tonelada de mineral hacían falta casi 14 kilovatios-hora de energía y más de 2.000 litros de agua. Una barbaridad. Y aquí está la clave de todo. La actividad económica a pleno rendimiento duró unas pocas décadas. Sin embargo, las consecuencias, las cicatrices en el paisaje y en el medio ambiente, siguen ahí, más de un siglo después. La historia de Linares La Carolina es fascinante porque nos enseña cómo la geología puede crear una riqueza increíble. Pero también nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental sobre el progreso. Cuando las minas se agotan y se silencian, ¿cuál es el verdadero coste que pagamos por haber impulsado al mundo?